que estructure perfectamente bien lo que quiere hacer. Personalmente y por lecciones aprendidas con la gente que me forjó, yo la forma en la que estructuro los proyectos es siempre el trabajo de mesa súper puntual de qué va el show, de qué se trata el programa que voy a hacer. Y para eso hay que responder unas preguntas súper básicas que cualquier escritor debió haber estudiado en alguna parte de su proceso de escritura, que son las preguntas del periodista, ¿no? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué? Y ya después viene otra parte que es el con qué, que esta es la parte práctica. Si se responden esas preguntas, ¿qué? ¿Cuál es el concepto rector de mi proyecto? ¿Quién? A través de quién se plasma, ¿no? Son unos personajes que están delineados bajo este arquetipo, que tienen estas características, etcétera, ¿no? Todo el desarrollo de personajes, ¿no? Si el programa es ficcionado, entonces serán personajes entregados para seres histriónicos, para histriones, vamos. Si el programa es un programa más de conducción, que es en lo que yo estoy más enfocado. Yo no hago nada ficcionado, yo todo lo que hago son programas vivos o programas de revista o de entretenimiento, etcétera. Entonces son conductores. ¿Cuál es el perfil de esos conductores? ¿Cuál es la personalidad, etcétera? ¿Qué, quién, cómo? Y aquí es lo bonito, ¿no? Todo el sabor. ¿Cuál es el desarrollo del proyecto? ¿Cuál es el tono? ¿Qué tipo de lenguaje está permitido usar en este mundo de este proyecto? ¿Cuál es la línea narrativa? Que eso es lo más importante, ¿no? Mi proyecto va a contar el viaje del héroe de alguna manera, va a contar a través de otra estructura narrativa, pero ¿cómo se va a contar? ¿Cuáles son los 5 o 6 pasos básicos que siempre cada programa va a tener? Porque todos los programas deben cumplir con una especie de formato. En el cómo también podemos hablar de cuál es el estilo visual que quiero que tenga este proyecto, pero eso creo que le toca más al productor, no al escritor. Es muy difícil que un escritor haga por sí solo un proyecto de comedia, necesita de un productor, necesita de otras manos con mayor experiencia en el manejo logístico, en el manejo de elementos de producción, etcétera, para que puedan conjugar todo un proyecto. ¿Qué, quién, cómo, cuándo? En el tiempo donde sucede mi programa, y hablo de todas las perspectivas, ¿no? El programa se sitúa en su mundo, en otra época de la historia, o se sitúa hoy mismo. El programa está diseñado para ser un programa diario, está diseñado para ser un programa semanal, está diseñado para ser un programa con 2 emisiones semanales, sucede en vivo, es grabado, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver con temporalidades. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cómo es ese mundo en el que presento mi contenido, en el que presento mi comedia. ¿Dónde sucede? Sucede en una nave espacial, sucede en una ranchería, sucede en dónde. Y el dónde también puedes responder dónde quiero que sea emitido este proyecto. Este proyecto está diseñado para una televisora de Free TV, una televisora abierta. Esto está hecho para televisión de paga, esto está hecho para medios digitales. ¿Qué tipo de medios digitales? Este es un programa que se va a emitir en Facebook, este es un programa que debe vivir en YouTube, este es un programa que debe vivir en OTTs, y depende qué tipo de OTT, me explico, pero esos son como todos los conceptos que uno tiene que ir delineando para entonces tener un formato, para tener un proyecto que seguir, porque si te quedas nada más con la idea de base no vas a hacer nada, nadie te va a entender el proyecto, no va a llegar a ningún lado. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? ¿Cuál es el motivo subyacente para generar este proyecto? ¿Por qué hace falta en la sociedad información de este tipo? ¿Cuál es la carencia que encontraste? ¿Cuál es el resquicio en el que te quieres colar con ese proyecto? ¿Para qué? ¿Qué objetivo ulterior tiene? ¿Qué es lo que quieres generar en la audiencia? ¿Quieres generar emociones? ¿Quieres generar empatía? ¿Quieres simplemente distraer a la gente de los problemas? Etcétera, ¿no? Debes tener un objetivo más allá de la pantalla, un objetivo comunicacional importante. Y por último viene el con qué.
Y el con qué es el sumar productores a tu proyecto para que entonces delinees cuáles son las necesidades reales de hacer ese proyecto y entonces puedas saber cuánto te cuesta hacerlo y si lo puedes hacer con tus propios recursos o vas a necesitar conseguir los recursos de alguien más. Eché un choro gigante, desde mi perspectiva es la manera de delinear un proyecto, y si te das cuenta no estoy hablando específicamente de un proyecto de comedia, estoy hablando de cualquier proyecto. Todos los proyectos deben responder a esas preguntas. La comedia viene inherentemente en las respuestas a estas preguntas, en el qué me vas a decir si el programa es de comedia, en el cómo me vas a contar las tonalidades, qué tipo de narrativas, qué tipo de estructuras cómicas vas a utilizar dentro de él, ¿no? Si vas a comedia de 3 tiempos o no, etcétera, ¿no? Eso lo vas a contar dentro del proyecto, porque la comedia no es la que está por encima del proyecto, no, la comedia es el eje que lo va guiando y que lo va regulando. Ya eché mucho choro.